Vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Hemos estado estudiando lo que se conoce como la armadura de Dios en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy veremos la espada del Espíritu. Así que he titulado este mensaje, basado en Juan 6:17, en su segunda parte, la espada del Espíritu. Es domingo 6 de junio del 2021. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no me imagino a un soldado yendo a la guerra bien protegido, bien cubierto, pero sin portar un arma de ataque. Podrá resistir por algún tiempo los embates del enemigo, pero si no tiene manera de contraatacar y defenderse de una manera ya más personal, caerá finalmente ante el enemigo. En la ilustración que Pablo hace del cristiano con toda la armadura de Dios, hemos estudiado los elementos de esa armadura que son principalmente, aunque no exclusivamente, defensivos. Vimos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y el casco de la salvación. Es con estos recursos espirituales con los que podemos resistir al diablo en sus intentos para hacernos caer en tentación y alejarnos de la fe. Pero hay uno más, al que Pablo ilustra mediante la espada del soldado, que a diferencia de los anteriores, tiene un sentido más ofensivo, aunque también sirve para defenderse. La espada mantiene al enemigo a distancia, actuando como defensa, pero también lo hace huir en su carácter ofensivo. El soldado romano de aquellos tiempos llevaba en su cinto una espada corta, una especie de cuchillo que medía entre 15 y 30 centímetros. No era más larga de esto. Okay. No es esa espada que nos imaginamos, ¿no? Un sable larguísimo para combatir, sino una espada corta, un cuchillo con la cual se defendía, pero también atacaba. Y teniendo en cuenta que las luchas en los primeros siglos eran esencialmente mano a mano, no podemos imaginar a un soldado sin una espada. Con ella se defendía de su enemigo y también lo atacaba hasta matarlo o mínimo hacerlo huir. Así también el cristiano necesita portar una espada que lo proteja en contra de las acechanzas del maligno y con la cual pueda atacarlo hasta hacerlo huir o desistir de sus ataques. Pablo ilustra la palabra de Dios como esa espada que el soldado lleva a la batalla. Dice claramente ahí en el versículo, y la espada del Espíritu, es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A la vez que la palabra de Dios le permite al cristiano defenderse, también le sirve para herir o matar a su enemigo. Miren, a veces somos capaces de evitar contaminarnos con el mundo de una manera temporal.
no participamos de ciertas cosas de las que participa el mundo y que van en contra de la palabra de Dios. Pero no matamos en ocasiones aquellas pasiones pecaminosas que existen en nuestro interior. Insisto, podemos no participar de ciertas conductas pecaminosas, pero dejamos, por ejemplo, que la falta de perdón y las raíces de amargura nos tengan atrapados por no matarlas con el poder de la palabra. Vimos anteriormente el cinturón de la verdad. Y la diferencia entre la espada a la que se refiere aquí Pablo, la palabra de Dios, y el cinturón de la verdad, es que esta última se refiere a la verdad central de la salvación, mientras que la espada se refiere al conocimiento detallado de la Biblia. Se refiere al conocimiento particular de las Escrituras y nuestra habilidad para aplicarla a situaciones específicas. Para resistir al diablo, necesitamos no solamente estar parados firmemente en la verdad de nuestra salvación por gracia, sino también debemos conocer la palabra de Dios y su aplicación a situaciones específicas. No basta saber que la Biblia dice tal o cual verdad, sino cómo se aplican esas verdades a la vida diaria. He ahí la capacidad para defendernos y resistir al enemigo. Y esto lo vemos ilustrado en la tentación de Jesús en el desierto. Yo creo que en ningún otro pasaje de la Biblia se describe con tanta claridad este concepto de la palabra de Dios como la espada del Espíritu para resistir al enemigo y permanecer firmes en la fe. Acompáñenme a Lucas capítulo 4. Lucas 4, a partir del versículo 1. Dice así el pasaje, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5, y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos aquí algunas cosas que son relevantes para reforzar este punto acerca de la importancia de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla adecuadamente. Vemos que Jesús era tentado por el diablo. En su humanidad, Jesús estaba
en una situación que podríamos decir vulnerable, pasando hambre debido a los 40 días de ayuno. Así que ojo, porque la tentación se da principalmente en nuestra vulnerabilidad. No necesariamente porque estés pasando hambre, aunque puede ser. ¿Sí? Pero principalmente cuando estés atravesando por alguna crisis. Una crisis que puede ser económica, una crisis relacional, un divorcio, la soledad, una decepción, etcétera, una crisis laboral, etcétera, etcétera. En esa situación, esa condición vulnerable, ahí es donde Satanás aprovecha y ataca tentando particularmente. En el caso de Jesús, lo incita a demostrar su divinidad a través de convertir la piedra en pan y a lanzarse desde un lugar muy alto para ser rescatado por sus ángeles. Y si se dan cuenta, el diablo usó la escritura, usó una porción de la escritura para tentar a Jesús. En el versículo 10 dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Sí? El diablo conoce la escritura y muchas veces la conoce mejor que nosotros. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice, Satanás usa la palabra de Dios para confundirnos. Así que es importante que conozcamos cada palabra que Dios nos ha dado. Dice, con la Biblia se puede probar cualquier cosa. Sí se puede. Si sacas los versículos del contexto, omites palabras y aplicas versículos a situaciones que realmente no corresponden. Y es lo que estaba haciendo el diablo, sacar de contexto un pasaje para lanzar una tentación. Así que dice, cuanto mejor conozcas la palabra de Dios, más fácil te será detectar las mentiras de Satanás y rechazar sus ofrecimientos. Y lo que vemos aquí en este pasaje es la manera que Jesucristo respondió. Él respondió con la palabra de Dios debidamente aplicada. Escrito está, dicho está, y citó de una manera correcta la palabra de Dios para refutar las tres tentaciones de Satanás. Él no cayó en la tentación, sino que respondió con la palabra de Dios aplicada correctamente. Sus respuestas fueron precisas, recurriendo a pasajes específicos y bien aplicados que refutaban las invitaciones del diablo. Y Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, la espada del Espíritu, pero necesitamos conocerla. Y no solamente conocerla, sino saber usarla. De poco sirve tener una espada en la casa o llevar una espada en el cinturón si no sabemos usarla. No nos servirá de nada cuando necesitemos hacer uso de ella. Tenerla de adorno no nos ayudará para nuestra protección y la de nuestra familia. El pastor MacArthur dice, los cristianos que se limitan a confiar en su experiencia pasada de salvación y sus sentimientos para salir adelante son vulnerables a toda clase de peligros espirituales. Siempre terminan metidos en incontables situaciones comprometedoras y caen presa de innumerables ideas y prácticas falsas por la sencilla razón de que son ignorantes acerca de lo que dice la Biblia. Es necesario entonces conocer la palabra de Dios. No tan solo algunos pasajes favoritos, sino todo el consejo de Dios. La única manera de que nuestro caminar cristiano sea prosperado es conociendo
guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Dios dijo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Están por entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Y cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es la exhortación de Dios para Josué y el pueblo de Israel? Que no se aparte de ti el libro de la ley. Esa va a ser tu arma más poderosa en esta empresa que estás iniciando. Así que nunca se aparte. Siempre meditarás y todo obedecerás. Nunca se apartará. Siempre meditarás en ella y obedecerás todo lo que en ella te dice. Así que aquí habla de permanecer en la palabra, dedicándole tiempo en el estudio intencional, en una disposición para obedecer. Solo así podremos estar listos en contra de las acechanzas del diablo, quien no cesa, ¿verdad?, en su afán de desviarnos de la obediencia a Dios. Así como Jesús confió en la palabra de Dios, así también nosotros debemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque viene de Él, viene de Dios. Y por lo tanto, tiene poder y actúa en todo aquel que la atesora en su corazón. Consideraremos a continuación estos tres aspectos de la espada del Espíritu. El carácter espiritual de la palabra, el poder de la palabra y el efecto de la palabra. Veamos en primer lugar el carácter espiritual de la palabra. Pablo dice que esta espada es del Espíritu. La define como la espada del Espíritu. Y dice, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, ¿dónde tiene su origen? En Dios mismo. Segunda Timoteo 3:16 confirma esto diciendo, toda la escritura, no solamente parte, toda la escritura es inspirada, es decir, exhalada por Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregir. Se origina en Dios y es dada por el Espíritu, y es el Espíritu quien la aplica al corazón del hombre. Y si el origen es Dios mismo y Dios es perfecto, entonces la Biblia es sin falla, es inerrante, no tiene error. Además, está completa, no le falta nada. Es autoritativa porque es la palabra de Dios, es Dios hablando. Es suficiente, es eficaz, es verdadera. Estos entre muchos otros atributos que podríamos mencionar de la palabra de Dios. No se trata tan solo de las palabras en sí mismas, sino del significado de las palabras, es decir, del asunto que tratan dichas palabras. Aquí la palabra en el original no es logos,
que se refiere a declaraciones o mensajes un tanto generales, sino rema, que implica palabras específicas que llevan un mensaje específico. Así que es originada en Dios, pero además de que el Espíritu Santo es autor, es el autor de la Biblia, es quien la interpreta. El Espíritu Santo es quien la interpreta. Si vamos a 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, y pónganse listos porque vamos a estar usando la espada mucho en esta mañana o esta tarde, ¿ok? Yendo de aquí para allá en la Biblia. 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que Pedro dice es que las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento no son la opinión particular de los profetas. Ellos no hablaron de su propia comprensión e interpretación de los eventos futuros. No son sus ideas las que plasman, no son sus teorías, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que no enfrentamos al diablo en nuestras fuerzas, o con nuestras ideas, o con la filosofía del mundo, sino que debemos esgrimir la espada del Espíritu para defendernos y atacarlo para que huya. Si el origen de la palabra es el Espíritu Santo, es Dios mismo, entonces vimos que su carácter es espiritual y por lo tanto solo el Espíritu de Dios nos hace entender la palabra. En 1 Corintios 2:14 se lo leo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que da el entendimiento, y sobre todo el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y en Juan 8:47 el Señor Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la atienden, ¿sí?, dan evidencia de que pertenecen a Dios. Y aquellos que niegan y desobedecen su palabra dan evidencia de que no le pertenecen. Así que no hay para dónde hacerse. Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué políticamente correcto el Señor Jesucristo, ¿no? No se andaba entre las ramas. Si no oyes la palabra de Dios, es decir, si no respondes a la palabra de Dios, que es como si no la oyeras, dice: pues no eres de Dios. ¿Qué hay que hacer? Bueno, arrepiéntete y cree, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo para salvación, y recibirás el Espíritu Santo. Entonces podrás entender y obedecer la palabra de Dios. Un cristiano que no conoce la palabra, por otro lado, será susceptible a los engaños del diablo. Y alguien que conozca la palabra pero no la crea y obedezca, también será fácil presa del enemigo.
Entonces, tiene su origen en Dios, solamente Él nos da el entendimiento de la palabra y además es el único que puede producir cambios verdaderos. El Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios puede producir cambios verdaderos. Dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra en el poder del Espíritu Santo la que renueva nuestra manera de pensar y nos transforma de tal manera que no solamente podamos discernir las mentiras y sutilezas del diablo, sino que podemos resistirlo y hacer que huya. Además, solo el Espíritu Santo nos capacita para usar la palabra adecuadamente. Veíamos que el Señor Jesús utilizó, contrariamente a lo que hizo el diablo, utilizó la palabra de Dios de manera puntual, específica, bien aplicada a la tentación que estaba lanzando el diablo sobre él. Una cosa es conocer la Escritura, pero otra muy distinta es usarla de manera apropiada. Cuando decimos escrito está, tenemos que saber qué es lo que significa lo que está ahí escrito y cómo se aplica a nuestra vida diaria eso que dice la palabra de Dios. Sí, el Espíritu Santo nos ayudará en momentos de necesidad, en pruebas o en tentaciones, pero lo hará recordándonos la palabra de Dios. En Juan 14:26, vayan a Juan 14:26. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace? Nos enseña y nos recuerda. ¿Sí? Enseñar y recordar. Pero no podemos recordar lo que no hemos recibido como enseñanza. No podemos recordar aquello que no hemos metido primeramente en nuestro disco, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar de lo que hemos alimentado nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el salmista dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? ¿Qué se necesita para prosperar? Para dar fruto espiritual es deleitarse en la palabra, meditar en ella ocasionalmente, así dice. No, ¿verdad? De día y de noche medita en ella. Y es más allá que leer la Biblia. Meditar en ella es más allá que leer y cumplir con un plan de lectura de la Biblia. No es malo llevar un plan de lectura. Pero si no meditamos en ella, si no nos deleitamos en ella, difícilmente vamos a tener los elementos para usar la palabra de Dios en situaciones específicas, particulares y de acuerdo a la aplicación que Dios le da. Entonces, hemos visto el carácter espiritual de la palabra.
y por ser precisamente espiritual y tener su origen en Dios, es poderosa. En segundo lugar, el poder de la palabra. Ya vimos que tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. Romanos 1:16, ¿verdad? Es poder para salvación. El Evangelio es poder para salvación. Pero también dice en Hechos 2:36 y 37, en el sermón que da Pedro ahí en Pentecostés, al final del sermón dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, les está hablando de Jesucristo anunciado, y luego cómo se cumple toda la escritura en él, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí viene la convicción, ¿verdad?, de pecado. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la palabra predicada en el poder del Espíritu Santo que hace que la gente reaccione conforme a la voluntad de Dios. Pues por ello que Satanás no quiere que prediquemos la palabra, para que la gente no se convierta. Pero debemos conocer y confiar en el poder del Evangelio para salvación. Debemos empuñar la espada del Espíritu como arma ofensiva, proclamando el Evangelio y enseñando toda la verdad de Dios. Ante esa verdad, el enemigo nada puede hacer. Tiene poder para salvar, pero también tiene poder para escudriñar. La palabra de Dios es poderosa para escudriñar hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es un cuchillo, es como un bisturí que penetra hasta lo más profundo del hombre, a fin de ponerlo al descubierto y sacar a relucir lo que realmente hay allá adentro. Es como lo que hace un cirujano, ¿verdad? Que abre para ver lo que hay ahí y sacar ese tumor, sacar esa anormalidad, ¿sí?, para que pueda haber una restauración en la salud de la persona. La palabra de Dios nos permite ver las motivaciones detrás de las acciones. Podemos ver acciones, podemos creernos nuestras propias acciones, pero la palabra de Dios nos va a confrontar con la motivación detrás de la acción. Y eso puede ayudarnos a discernir las verdaderas intenciones del corazón, para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo. La palabra de Dios entra donde nadie más puede entrar, en el corazón, revelándonos lo que estamos, a qué estamos obedeciendo. Si estamos obedeciendo a Dios o a los deseos de la carne. Si estamos dando lugar al diablo con nuestras ideas y nuestras intenciones. ¿No te ha pasado que escuchas un sermón o lees un pasaje de la Biblia y te preguntas si el predicador
te ha estado vigilando. O alguien le fue con el chisme, ¿no? Seguramente mi esposa le fue con el chisme y mira, habló de eso. Esa es la labor que hace la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Penetra y saca a relucir lo que hay. Cuando nos exponemos a ella con el deseo de ser enseñados y confrontados, no debe sorprendernos que nos describa tal como somos. ¿Quién, yo? No, fíjate, tu vecino, ¿verdad? Somos tan orgullosos que hasta decimos, Dios, seguramente te equivocaste. O sea, eso no me lo puede estar diciendo a mí, ¿verdad? Por eso el salmista dijo en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué oración tan atrevida, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Nos atrevemos a hacer una oración así? Y no nomás si nos atrevemos a hacer una oración así, estamos dispuestos a ser escudriñados por Dios, a que nos muestre realmente las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos mismos. Y decirle, Señor, si hay camino de perversidad, si algo en mí está mal, hay una motivación incorrecta, guíame a la verdad, guíame en el camino eterno. No quiero permanecer así. Es muy atrevido, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nos exponemos a ella con un corazón sincero, dispuesto a ser escudriñados. ¿Sí? Porque a diferencia de una espada, de un cuchillo que se usa en una batalla físicamente, la espada del Espíritu no es para hacernos daño, es para restaurarnos, ¿sí? Para sacar todo lo que está mal de tal forma que podamos crecer en santidad. Así que también tiene poder para santificar. La palabra de Dios tiene poder para santificar. En Efesios 5:26 dice que Cristo purificó a su iglesia lavándola con agua mediante la palabra. Y el salmista dice en el capítulo 19 que la palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, amonesta y libra de las soberbias. Y todo esto es el proceso de santificación del cristiano por medio de la palabra. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Además dice Pedro que por ella, por la palabra, y la menciona como la leche espiritual no adulterada, crecemos para salvación. Es decir, crecemos en la experiencia plena de la salvación. Así que la palabra de Dios sirve para alejar los malos pensamientos de nosotros. Al renovar nuestra mente mediante las verdades de Dios, mantenemos alejados la forma de pensar y actuar del mundo. ¿Sí? A veces nos saturamos de tantas ideas, tantos pensamientos del mundo, que creemos que eso es la verdad y nos regimos por eso. ¿Sí? Pero eso es un error. Tenemos que alimentarnos, nutrirnos, llenarnos de la palabra de Dios para poder discernir entre lo que es algo que va contrario a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y lo que realmente viene de Dios. No se conformen, dice Pablo en Romanos 12, ¿verdad?
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo se va a renovar la mente? Por medio de la palabra. No hay otra forma. En su carácter espiritual y poderoso, la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar diversos tipos de tentaciones. Si abunda en nuestra vida, si la buscamos como la plata y las piedras preciosas, si la escudriñamos como a un tesoro, entonces veremos su efecto protector. Y eso nos lleva al tercer punto, el efecto de la palabra. El efecto de la palabra. La palabra de Dios nos protege contra varias cosas. No puedo mencionar más que unas cuantas ahorita por el tiempo, pero por ejemplo la ansiedad y la preocupación. El enemigo quiere llevarnos a un estado de ansiedad porque refleja una falta de confianza en Dios. Pero la palabra de Dios nos hace voltear hacia el Señor. Dice en el Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Estoy bien atribulado. Susténtame según tu palabra. ¿Cuántas veces vamos a la palabra de Dios cuando estamos en alguna preocupación, pasando por alguna tribulación, en ansiedad? ¿Cuántas veces vamos? Busquen Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ansiedad, preocupación. ¿Qué dice Dios? No temas porque yo estoy contigo. Lamentaciones 3:56 dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tenemos alguien que aboga por nuestra causa. ¿Descansamos en él? Y el clásico, ¿verdad? En Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de estar bien preocupado, vea la palabra en oración delante del Señor, con súplicas, con ruegos, con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque Isaías dice, yo no te dejaré. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no nomás nos ayuda en contra de la tentación o la preocupación, también del orgullo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Se humilló haciéndose hombre y se humilló más yendo a la cruz a pagar como pecador por los pecadores. Entonces dice la Escritura, déjate de orgullos. Ve a los demás como superiores a ti mismo. No estés pensando nada más en ti, piensa en los demás. Entonces, fíjense cómo la Escritura nos ubica, ¿verdad? Perfectamente. Nos decimos cristianos porque confiamos en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, pues tenemos que actuar como Él, ¿verdad? También nos ayuda en contra del temor y la inseguridad. Tengamos en cuenta que el diablo quiere infundir temor en nosotros. Una de sus principales estrategias es el terrorismo. ¿Qué es lo que hace el terrorismo? Precisamente crear un ámbito de terror para que la gente no viva en paz, no acceda a ciertas cosas, cambie su partido, etcétera. Él quiere infundir temor en nosotros y de esa manera neutralizarnos y despojarnos de toda esperanza de cambio y de salvación. Así es que la palabra de Dios nos ayuda a resistirlo, no solamente en el sentido de desmentirlo, sino de alejarlo al ver nuestra firmeza en la palabra. ¿Qué dice ahí en Lucas con respecto a la tentación de Jesús? Que Satanás se fue, ¿verdad? El diablo se fue por un tiempo. Dijo, aquí no tengo nada que hacer, aquí voy a ir a molestar a alguien más, ¿verdad? Ahí en Gracia y Paz hay algunos medios débiles, ahí voy a ir a ver si logro algo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. ¿Sí? De la inseguridad a la seguridad de ser hijos de Dios y podernos acercar a Él con confianza. Juan 10. Busquen Juan 10, 27 y 28, 27 al 29, por favor. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieres seguridad? Ahí están las palabras del Señor Jesucristo. ¿Sí? No van a perecer jamás, ni nadie me las podrá arrebatar. La palabra de Dios también nos ayuda en contra de la incredulidad. El diablo, como hemos visto, ataca de muchas maneras, pero hace el mayor daño cuando ataca la verdad. Intenta por medio de distintas formas, de otros pensamientos, filosofías, lo que la Biblia llama vanas sutilezas, desviarnos de nuestra confianza en y solamente en Cristo. Vamos a Colosenses 2, versículos 8 al 10.
Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si tú has depositado la fe en Cristo, estás completo. Pero el diablo intentará hacerte creer que algo te falta, que no es cierto que la salvación es solamente por gracia, que necesitas algo más, que solamente llegarás a la verdad mediante un conocimiento superior o experiencias superiores, o inclusive por rituales religiosos y por obras. Así que la única manera de combatir y repeler al enemigo es tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que estemos protegidos de los ataques del diablo. Es la verdad la que detiene la mentira. Pero insisto, si no conocemos la verdad, la mentira va a entrar derechito, ¿verdad? Sin estorbo alguno. La iglesia ha sido atacada a través de toda su historia por emisarios de Satanás que se infiltran para desviarla de la verdad. Esto fue advertido por el apóstol Pablo. En Hechos 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida, Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y de la región, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y la verdad ha sido atacada desde entonces hasta el día de hoy de una manera sistemática. Y si no empuñamos la espada del Espíritu, corremos el riesgo de ser arrastrados por el error. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2? Para contrarrestar precisamente esta corriente, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dejes de hacerlo, Timoteo. Y si le dijo a Timoteo eso, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el día de hoy? Hacer lo mismo. Y como oyentes, ¿qué nos dice? Haz lo mismo. Sométete a la predicación de la palabra en todo tiempo, a la exhortación, a la amonestación. Cuando nos sometemos a Dios y su palabra, solo entonces podemos resistir los ataques del diablo. Y al ver que no tiene posibilidades ahí, que no puede prosperar, se aleja. Se aleja. Claro, por un tiempo, ¿verdad? Al rato viene por otro lado, con otra estrategia. Pero como hemos estado afilando la espada, pues vamos a poder enfrentarlo. Y el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Se va a volver a alejar. Esto no es estático, no podemos quedarnos, ¿verdad?, confiados en que no, yo ya leí la Biblia 3 veces, voy los domingos a la iglesia y ahí predican la palabra, ¿verdad? Que venga el diablo. ¿Sí? Te va a dar una zarandeada como no te imaginas, o a lo mejor ya lo has vivido.
Así es que debemos estar alertas en todo tiempo. Debemos estar siempre preparados, nutriéndonos con la palabra de verdad. Un comentarista dice, y me gusta, cuanto más se usa una espada física, una de metal, más se desafila. Pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más cortante en nuestra vida. ¿Sí? El soldado tiene que ir y afilar su espada después de cada batalla. Pero nosotros los cristianos, entre más usamos la palabra, entre más usamos la espada, más filo adquiere. Ahora dice, una espada física requiere la mano de un soldado. Mas la espada del Espíritu tiene su propio poder porque es viva y eficaz. Sí, nosotros la tomamos, nosotros la empuñamos, pero es el poder de Dios actuando a través de su palabra la que hace el trabajo. El Espíritu escribió la palabra y el Espíritu esgrime la palabra cuando la tomamos por fe y la usamos. Una espada física lastima para dañar y matar, mientras que la espada del Espíritu lastima para curar y dar vida. Y cuando la usamos en contra de Satanás, le damos duros golpes que le impedirá ser un obstáculo para la obra de Dios. Tomemos pues la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ejercitémonos en el uso de ella para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, resistiendo en todo momento con la verdad aplicada correctamente a cada situación. Amén. Vamos a participar, por ser el primer domingo del mes, de la Cena del Señor.